Administración social, la cultura de la participación. Segunda parte, por Ricardo Contreras Soto, Universidad Pedagógica Nacional Celaya, Universidad Latina de México, Instituto Tecnológico de Roque. ¿Qué es la cultura? La definición la hace Gilberto Jiménez en el 2005, que señala que tendría que concebirse como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. ¿Cómo pensamos y que representa, o más precisamente, la organización del sentido? Entonces, ¿cómo se organiza el sentido en una sociedad? ¿Y cómo se manejan los sentidos en una sociedad como pautas de significado transmitidos históricamente, encarnados en forma simbólica a través de los sujetos en concepciones, en creencias, en educación, en conocimiento, en valoraciones, en acciones? Es el acto de cultivar, el acto de educar. Tiene que ver con las culturas en complejos sistemas de signos y entramados sociales. Tiene que ver con las prácticas de la sociedad. Entonces, Gilberto Jiménez nos está diciendo de entramados simbólicos, de entramados sociales, de valoraciones sociales, amplias o grupales, que se dan en distintos momentos y en distintas escalas en una sociedad. ¿Qué es la cultura política y la administración democrática? La cultura democrática debe ser amplia, tiene que estar en las escuelas, no nada más el acto de votar cada sexenio o cada cuatrienio por presidentes, gobernadores, alcaldes, regidores, no. La cultura democrática es más amplia, tiene que estar en la escuela, en la localidad, con los barrios, con las instituciones. Tiene que ver con los productores directos, tiene que ver con los consumidores, tiene que ver con las asociaciones, los distintos grupos, los usuarios, las familias, el trabajo, la colonia, la escuela. Entonces, la cultura democrática no es el acto de ejercer libremente el voto, no es el acto que tiene que ver con la participación social, como Gabriel Almond y Cindy Berma lo habían desarrollado sobre cultura política. Ya había señalado todo esto, la importancia de la participación ciudadana en la cultura política, que ellos manejan anteriormente como cultura civil. Pero no solamente el voto, tiene también que ver con las acciones. ¿Qué es la cultura política y la administración democrática? Es necesario sentarnos para actuar, escuchar, tener un espacio conjunto y colectivo, participar, dialogar entre la gente, propiciar encuentros, intercambiar conocimientos y coaprendizajes. Puntos de vista, experiencias, comprender las diferencias, descubrir los acervos que tienen los distintos actores, ¿sí? Los conocimientos, las experiencias de cada uno de ellos, las riquezas culturales. Y siempre puede que alguien te diga, tengo riqueza cultural, como los indígenas claramente, o un extranjero, y preguntar lo que no se entiende. Es interesante la parte de la lingüística y decir, yo no entendí lo que me quieres decir. Puedes entender porque a lo mejor está el ámbito simbólico y este es un ámbito, puede ser lo religioso, y es importante hacer este ejercicio democrático, buscar las convergencias, involucrar, concientizar, reflexionar, preparar, persuadir a la gente, claro, en las diferentes posturas, no chantajearlas, no mentirlas, convencer, valorar, dialogar, diagnosticar, consultar, proponer, organizar, comparar, experimentar cosas, transformar, difundir, verificar, trabajar, experimentar, discernir, ponderar, entender las diferencias, evaluar, elegir, educar a las personas, perfilar, desideologizar, cerciorarse, exponer, ceder, concretar, presentar, argumentar, complementar, responsabilizarse, demarcar que sí y que no, comunicar, puntualizar, emprender, esforzar, comprometer, invertir, esfuerzos, cambiar o conservar, etcétera. Todo esto requiere de un trabajo cultural, intelectual colectivo en la democracia. El abecedario anagramático define a la democracia como un proceso en el cual se rompen las metodologías propias
de los sistemas oficiales de educación formal en los que no se distingue o se diferencian los sujetos que se relacionan unos con otros, como enseñantes o enseñados. Entre todos generan un estado de convivencia donde el conocimiento y el aprendizaje se produce por una relación de intercambio no jerarquizado, es más entre iguales. La administración social y su relación con la cultura política y la administración democrática. Están en las cuestiones axiológicas, valorativas, deontológicas, es decir, del deber ser. Entonces tenemos que ser solidarios para la democracia, tenemos que ser amables con las personas, tenemos que generar aprecio por nuestros semejantes, convivir, llevarnos bien, tratarnos bien, generar confianza, respeto, pero no es confianza ni fe ciega, no, 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 también debemos de distinguir, discernir entre las personas y entre lo que ha pasado o lo que están señalando, sino que a través de los actos y los hechos también en lo personal estemos demostrando que hay una disposición para hacer las cosas, que de posiblemente experiencia quizá. Tenemos que generar comprensión, tenemos que compartir, tenemos que ser equitativos, tenemos que cooperar. Tenemos que ser alegres. El estado anímico juega un papel muy importante. Tenemos que ayudarnos. Y ese es el fin, ¿no? Ayudar a resolver problemas, ayudar a mejorar las condiciones de vida, ayudar a resolver este, situaciones y problemas comunes, ¿no? Los buenos principios, el respeto, la unión, la solidaridad, son parte del grupo de cuestiones que requerimos para desarrollar la cultura democrática. La cultura política y la administración democrática, pues tiene que ver con el tejido del capital social que juega un papel bien importante. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo evitamos que se deformen las cosas en los procesos comunicativos? Que haya mecanismos de comunicación más certeros entre la gente, si no se juega una especie de teléfono descompuesto en el tejido social e imaginario. La creatividad es importante, se va generando, se va dando entre los intercambios culturales. Hay colectivos de arte que se juntan la gente y o pueden ser distintos de músicos, pintores, escultores y demás. Este es un ejemplo que lo hemos visto más comúnmente y que puede haber intercambios y cómo se puede renovar las formas de pensar, las formas de sentir, las nuevas formas estéticas, provocativas, creativas. Esto es importante en la cultura democrática. Y el imaginario juega un papel en estas formas de intercambio, invariablemente tiene que ver con las formas de experimentar y entender a los demás. Bueno, las prácticas y representaciones de las distintas actividades, la memoria y la construcción de la identidad, ya una vez que se haya constituido, se van dando los grupos creativos, los grupos subalternos, cómo se puede retroalimentar, cómo se puede tener acciones positivas ante la sociedad, cómo se puede uno repensar, cómo reinventar, pues relativamente, cómo puede tener acciones en el momento en que se refuerce, que se reconozca, se le valore lo que está haciendo por la sociedad y a favor de ella. Entonces se fortalece la identidad y puede haber elementos de reivindicación social necesarios. Y esto pues por las cuestiones de que hay mucha desigualdad y también mucha discriminación. Entonces, en el primer acto es el acto de organizar. Entonces, vamos a organizar el juego, vamos a organizar la actividad, vamos a organizar qué es lo que queremos todos. El segundo acto es el acto de soñar colectivamente. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que podemos hacer conjuntamente? Hay que buscar democracias participativas, hay que construirlas. Sé que se corren muchos riesgos, sé que hay gente que revienta las cosas y a eso se dedica, ¿no? Hay provocadores, hay gente que les gusta sabotear, son profesionales del saboteo, en tirar mala leche, hay gente, bueno, pues de mal espíritu también pero con esta gente profesional hay que tener mucho cuidado, pero también está la gente que quiere cambiar las cosas y con esa gente pues tenemos que impulsar la administración social. ¿Qué es la cultura política y la administración? Ya habíamos dicho que la cultura política tiene que ver con la participación que hacemos como ciudadanos, como personas, como individuos, como sujetos. Hay que generar espacios de decisión colectiva.
Ver la confrontación, sí, se va a dar, es necesario, y también pues madurar y ver las maneras de resolver esas confrontaciones de ideas. Entonces, de manera colectiva, hay que ver los conflictos, pero hay que también ver la apropiación de los capitales. Es importante que el nivel de práctica social sea más homogéneo, que no solamente haya eso que llamamos líderes, y que el mayor número de personas se involucre, participe, trabaje, opine, se responsabilice y que el movimiento no dependa de una sola persona. Esto es importante. El movimiento tiene que ver con muchas personas, que todas las personas de preferencia manejen el discurso. Entonces es importante que haya aportaciones en el ejercicio democrático que hablan distintas identidades, que haya un nivel de práctica intelectual, que haya un nivel de manejo del discurso colectivo, que no se concentre en una sola persona. Esa es la presentación que es nociva en el ejercicio democrático. Por ello, la participación colectiva ayuda a la cohesión social, contribuye a la búsqueda de capitales imaginados, de cómo se aspira a ser y se manda colectivamente todo proyecto. Todo esto tiene que ver con la educación democrática y con la vocación democrática. La administración intercultural implica la existencia de dos o más grupos identitarios que participan en una actividad organizacional donde se requiere formas de comunicación horizontal, no jerárquica como en la administración clásica. Para ello se necesita pues que haya una disposición por parte de las identidades en participar en un proyectos conjuntos. Es ineludible que si bien puede tener dos o tres o varios criterios para valorar, se puedan poner de acuerdo en acciones que pretendan realizar o en decisiones que se consideren importantes o viables. En la cultura política y la administración democrática. La administración intercultural requiere el trabajo de manejar dos códigos distintos, de valoraciones distintas en la percepción, pero que pasen a un lenguaje común, donde se pueda decodificar, buscando la analogía, la empatía posible. La administración cultural presupone que hay dos riquezas para ver el mundo y eso puede ser muy creativo. Puede haber especies de metalenguajes que permitan construirse e intercambiar y traducirse unos a otros. La administración intercultural se da no imponiendo formas de acción y percepción personales o grupales. Esto implica grados de interacción subjetiva, donde las personas se ponen de acuerdo, retoman de las diferentes culturas lo que ellos consideran importante, no restando presencia a ninguna de las culturas participantes u otros grupos identitarios. Es por ello que es importante la dialógica, es decir, las distintas lógicas que se dan en el diálogo y los diálogos de saber, que es fundamental, que tiene que ver con el conocimiento y el intercambio de los conocimientos y de las experiencias, de las sensaciones, de los sentires, para ponerse de acuerdo. Implica conocimiento de los lenguajes, de los idiomas, implica compartir cosmovisiones, implica compartir aspiraciones, implica trabajar de manera democrática circular. Entonces, no puede haber una administración democrática sin que haya a la vez una administración intercultural. ¿Qué es la cultura política? Pues tiene que ver con la cultura democrática, que tiene que ver con la educación y también con la administración democrática. Implica formas de aprendizaje, trabajo colectivo, con los valores democráticos. Y que es muy importante todo esto porque tiene que ver con las formas de participación y la acción. Esto es importante porque es darle un tipo de orden y que esté claro para todos cómo debemos de actuar, resolver, ponernos de acuerdo. Tenemos que verlo desde los procesos sociales, cómo nos hemos mantenido más o menos en línea, cómo se dan las prácticas, qué representaciones se van configurando o reconfigurando, la manera social en distintos campos y a través del tiempo en la reproducción social amplia en la sociedad. Cómo impacta, cómo se van dando los cambios necesarios en la sociedad. ¿Qué requiere decir esto? ¿Cómo se va construyendo la democracia? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se van dando las valorizaciones de la participación? ¿Cómo se va aglutinando? ¿Cómo se va convocando? ¿Qué resultados vamos teniendo? Entonces,
hay que ver desde la perspectiva cultural este fenómeno. Bueno, pues gracias.